quedaron completamente exhibidos. Así es, mexicanos y mexicanas, los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia quedaron exhibidos y sí, lamentablemente han sido manipulados por todos estos, como 3 o 4 son excepciones, pero sí, sobre todo esta señora Norma Piña. ¿Y qué les han dicho los trabajadores? Bueno, que los fideicomisos los van a afectar a ellos, pero no, realmente no. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho de su misma boca y ha quedado ahora sí que con su palabra que no se les va a afectar en nada. Y de hecho, de estos fideicomisos no es nada para ellos. De hecho, les hicieron un sondeo, les preguntaron, oye, trabajador de la Suprema Corte, dime qué fideicomiso es el que te va a afectar directamente. Bueno, les hicieron unas entrevistas a estas personas que se están protestando para defender a la mayoría de estos canijos y pues no supieron responder. Bueno, vamos a ver cómo los exhiben en el quién es quién de las mentiras. Vamos a verlo. Vamos con la siguiente. Con esta vamos a concluir. Vamos a informar sobre la cargada de los medios a favor del Poder Judicial en la discusión sobre la extinción de fideicomisos del Poder Judicial. La cobertura y el espacio que los medios y en redes le han dedicado al tema de la extinción de fideicomisos del Poder Judicial y de las protestas de los trabajadores habla por sí sola. Vamos a ver esta gráfica. Más de la mitad de las notas publicadas de prensa, en radio, televisión y en internet han sido sobre este tema. La inmensa mayoría para cuestionar la medida y señalar que se trata de un golpe contra el Poder Judicial. Aquí podemos ver cómo de las 23.073 notas publicadas por todos los medios entre el 16 y el 23 de octubre, más de 12.800 de ellas estuvieron dedicadas al Poder Judicial, es decir, 55% del grueso informativo esta semana. Entre ellas, más de 5.000 sobre los actos de protesta, 22%. Pero bueno, vamos a dar un par de datos más. Queremos mostrarles un video que recogió el Canal 11, al cual agradecemos la aportación para esta sección. Recogió testimonios de asistentes, pero ¿qué creen? Ninguno pudo responder a la pregunta de cuáles de sus derechos, como dicen los voceros del conservadurismo, legisladores, senadores y también miembros de la oposición, columnas, etcétera, cuáles de sus derechos laborales se verían afectados por la cancelación de los fideicomisos. Vamos a ver este video. ¿Usted sabe de qué fideicomisos parte su salario o conoce sobre este tema? Mira, son varios realmente, son varios los que se integran. No te puedo decir así cierta de cuáles son y de qué forma verán reducidos, digamos en qué porcentaje. O sea, él no te puede decir en qué fideicomisos, porque de todos nos dan conceptos. Para integrar apenas los 8, 7 mil pesos que ganamos. ¿Usted sabe cuál es el fideicomiso específico que le resta el derecho a la salud? Son 13, pero tal vez el número 1. El fideicomiso es el de seguro de separación, el seguro de... No, ahorita se me fue. ¿Usted conoce qué prestaciones laborales y el número de fideicomiso en el que se ubica? Esa información exacta no conozco bien los tecnicismos de los fideicomisos. Sí nos están afectando nuestras prestaciones laborales. ¿Qué fideicomiso dice en la parte de...? Mire, el fideicomiso en especial no lo conozco. ¿Cuáles son las prestaciones que se ven eliminadas, que usted conoce, que se ven eliminadas con el... Yo no soy la persona apropiada para responder esa pregunta. No soy la persona adecuada. No tengo toda la información. Bueno, hasta aquí esto, solamente una precisión a esto que se está diciendo desde el año 2014, de los fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial, se han erogado 0 pesos en este tipo de conceptos como gastos médicos, comidas, compensaciones, etcétera. Por cierto, como último dato y para cerrar la sección,
uno de los oradores de la marcha de protesta fue el magistrado Reyes Rosas. ¿Ustedes saben quién es? Pues es uno de los que liberaron al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, acusado de encubrir un feminicidio. Así lo reveló la revista Polemón. Hasta aquí la intervención de hoy. Muchas gracias, presidente. Es cuanto. No, la verdad, los que nos están escuchando, viendo, sabían hace un año, y ya son gentes mayor, como yo, o no tanto, pero ya entrados en edad, sabían que un ministro en México ganaba 700,000 pesos mensuales. La mayoría no lo sabía. Porque eran secretos de Estado. Y habían creado un instituto de la transparencia, ¿no?, que nos cuesta muchísimo, 1,000 millones de pesos cada año. Pero se silenciaba todo. El control de los medios de información era absoluto, casi absoluto. Control mediático. Entonces, no se garantizaba el derecho a la información. El pueblo no tenía información, y no porque no quisieran saber las cosas, sino porque se ejercía este control absoluto. Era el gran acuerdo de la cúpula del poder económico y del poder político. Y todavía, ahí están. Esto que acaba de dar a conocer Elizabeth, de cómo los periódicos, la radio, la televisión, defendiendo privilegios. Una vergüenza. Entonces sí vale la pena este debate, porque ayuda a que se sepan las cosas y no se viva en el autoengaño, en la autocomplacencia, y se llega a creer de que es normal algo que sucedía con la corrupción, de que se veía normal. Había casos, afortunadamente muy pocos, en donde se le decía a los hijos: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Se ponía eso como ejemplo y presumían de ser corruptos, no perdían su respetabilidad. Y había una especie de enajenación colectiva. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y el que no tranza no avanza.
y cómo has progresado. Te ha ido muy bien de estudiar en una escuela pública, ahora ya vives en Las Lomas, ya tienes departamento en el extranjero y ya tienes tus carros de lujo en tu mansión, tienes 4 o 5 carros de lujo y en una de esas hasta te puedes comprar un yate. ¿Cuánto cuesta un yate? Pero yo recuerdo que el que costaba más hace como 5 años, que escribí un libro de un mexicano, costaba, no, el de Joaquín es un barquito ahí, es como un cayuco. No, estamos hablando de un yate que de una persona que, como he finado, ya no voy a hablar de él, pero y además ese es rico de toda la vida, de abolengo, pero costaba $300 millones y ni siquiera navegaba en los mares mexicanos, navegaba ya en el Mar del Norte, y cuando llegaba a un puerto salía toda la gente del puerto a verlo y ya se sabía que era de un magnate mexicano. $300 millones. ¿Cuánto es en peso? Bueno, ahora el peso está muy fortachón, pero de todas maneras, ¿cuánto? 5.500 millones de pesos. 5.500 millones. Y ese yate fue hecho de manera especial. Le pusieron unos estabilizadores. Estamos hablando pues de todo esto, ¿no? Unos estabilizadores, una especie de amortiguadores para que el oleaje, ¿sí?, no lo moviera. O sea, que podían estar brindando, ¿sí?, y no se caía ni una gota de vino, de coñac o de champaña, como si no pasara nada. Esa era una de las extravagancias de ese yate. Pero eso era la aspiración de muchos. Por eso se enojaron cuando dije de que había un sector aspiracionista. No, así es. No es que no se quiera superar, ¿no?, una persona. Yo estoy a favor de la movilidad social. ¿Qué es la movilidad social? Sí, es el que el hijo del campesino, del obrero, del comerciante, del profesional, con trabajo, con estudio, de conformidad con la ley, pueda ascender en la escala social. Eso era lo que había antes. Y con la política neoliberal, ¿sí?, se destruyó, porque para poder ascender se tenía que integrar a la banda
de cuello blanco a una banda del crimen organizado. La mayoría de los mexicanos, que este es un pueblo muy bueno, trabajador, optaron por irse a buscarse la vida a Estados Unidos. Entonces, queremos que salgan de la pobreza millones de mexicanos y en eso estamos empeñados, estamos trabajando para eso. Pues ya lo escucharon, mexicanos y mexicanas, las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador en este sentido de que, ok, quieres hacer dinero, está bien, pero no te pongas ahora sí que como los ministros, como estos canijos, o sea, no utilices al servicio público. ¿Cómo es posible que estés ganando 700,000 pesos más que el presidente? Dice en la Constitución, nadie debe ganar en un puesto público más que el presidente, y ellos obviamente están violando las leyes. Y en este caso, pues pudieron observar todas las personitas, ahora sí, especiales que andan ahí protestándose pues por esto, por los fideicomisos. Ahí anda un juez, un juez que liberó al magistrado corrupto por defender un feminicidio, imagínense. Y pues ya también pudieron observar claramente pues estas personas, esos trabajadores que están manipulados completamente, que les han dicho, no, de estos fideicomisos te van a afectar. Que dijo el presidente, yo les doy mi palabra y no se les va a afectar en nada. De hecho, no se les afecta en lo absoluto, solamente es en la cúpula, pero como les repito, lamentablemente pues los han manipulado. Y esperemos que pues vean las mañaneras, ¿verdad? Porque si ven todos los medios, como pudieron escuchar también claramente, que dicen todos los medios convencionales, los medios chayoteros, pues más del 70%, pues hablando de esta situación, pues ahora sí que apoyando pues esta sección que pues tienen ellos como aliados, ¿verdad? Y pues sí, esto es lo que pasa cuando las personas en este caso, las personas, los trabajadores pues consumen esos tipos de medios y que leen en los encabezados de que el gobierno va a afectar a trabajadores y pues pobre edad ya se van a las marchas con estas falsas noticias. Y pues ustedes lo pudieron observar, les preguntaron, oye, ¿de qué fideicomiso, de cuál número o de cuál nombre te va a afectar específicamente? ¿Y qué respondían? No, pues no sabían. No, pues no, sabes que no te puedo decir, o sabes que yo no puedo hablar de eso. Entonces, pues no hay una clara información de los pobres trabajadores y pues ya al último, ya cuando se quite todo esto, van a ver que no les va a afectar completamente nada. Y pues sí, es solamente pues pura propaganda, ¿verdad? De que los medios convencionales pues en contra de la Cuarta Transformación y obviamente del presidente Andrés Manuel López Obrador defendiendo a la Suprema Corte de la Justicia, que de Suprema Corte de la Justicia no tiene absolutamente nada, y sobre todo que no defiende al pueblo de México. Espero que les haya gustado esta información, mexicanos y mexicanas, compártanla, es muy importante, que tengan excelente día y nos vemos al rato. Saludos.